Tenjo es cultura. Su historia, naturaleza, arquitectura, oficios y artes lo hacen un territorio único. Conozcamos y valoremos nuestro patrimonio cultural, porque es legado de todos. Hoy, en este podcast patrimonial, conoceremos algunos de los eventos culturales más importantes de Tenjo: el Festival de Teatro, el Encuentro de la Poesía y la Palabra y el Festival de la Ruana y la Música Campesina. Y para esto vamos a escuchar la voz de 4 gestores culturales, artistas y profesores que han dedicado sus esfuerzos a darle vida a estos eventos. Bueno, pues mi nombre es Julio Alberto Orozco. Bueno, soy María Claudia Zapata. Bueno, mi nombre es Mauricio Romero Correa. Mi nombre es Mónica Mejía. Empecé a estudiar teatro a la edad de los 12 años, estudiar actuación para televisión y teatro. Tenjana, magíster en educación, filósofa, directora de teatro, actriz, poeta, madre, gestora cultural y una cantidad de cositas más. Soy guitarrista clásico y flamenco. Trabajo en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Hago parte del cuerpo docentes de la Escuela de Literatura. En el segundo semestre de cada año, Tenjo se viste de fiesta. Por un fin de semana, las calles del pueblo se inundan de colores y seres mágicos que lo recorren en cada comparsa y cada obra que nos trae el Festival Departamental de Teatro. Tratamos con esto de que nos olvidemos un poquito del afán de vivir, porque si vemos, todo el mundo estamos con el afán de levantarnos, ir al trabajo, y que de pronto se quede uno mirando un desfile o una obra o un espectáculo, que esto le ayude también a ser como alimento del espíritu. Y del Festival de Teatro pasamos al de la Ruana y la Música Campesina, que rinde un homenaje a la cultura campesina de nuestro municipio. O sea, el campesino realmente es la persona que se levanta a ordeñar sus vacas a las 4 de la mañana, ¿cierto? Y saca su leche y luego se va a deshiervar o a sembrar en su terreno y vive de la tierra como tal. Ese es el campesino. Y aún nos queda un evento más, porque en Tenjo hay espacio para todos. También tenemos el Encuentro de Poesía y la Palabra, que cada año trae poetas, cuentistas y narradores de todo el país que nos deleitan con su talento literario. Es muy importante que cada chico, cada señora, cada mujer, cada familia, cada persona, ya sea público, ya sea invitado, ya sea grupo, que viene a Tenjo, se siente que se lleva algo importante. Estos 3 festivales tienen más de 20 años y hacen parte ya de la cultura del municipio. Pero, ¿quieren saber cómo surgieron? Les cuento la historia. Hace más de 30 años, Tenjo era un pueblo aún más pequeño de lo que es hoy. A ver, Tenjo era un municipio netamente agrícola y ganadero. La gente dice, pero pues eso obviamente en los años 30 a los 60 incluso, que cuando la gente iba llegando a Tenjo se sentía el olor a cebolla. ¿Por qué? Porque en Tenjo se sembraba muchísima cebolla y se sembraba cebada. Obviamente pues papa, zanahoria, maíz, todo eso se sembraba acá, pero porque es que Tenjo tenía tierra para sembrar, muchísima, ¿sí? Y entonces unas fincas se dedicaban a la siembra, otras fincas se dedicaban a la ganadería, ¿ves? Y entonces sí había una tradición del campesino y su labor. Y si bien había mucha movida cultural, Aquí se manejaban digamos, procesos de danza, de teatro, de música. en Tenjo aún no existía una Casa de la Cultura. Esta fue creada en 1986 y su primera directora fue Julia Arciniegas, una tenjana que trabajó mucho por la cultura del municipio. Bueno, el Festival de Poesía
indudablemente empieza con Julita Arciniegas de Giraldo, en la Casa de la Cultura. Yo tendría unos 14 años quizás. Primer encuentro sabanero de poesía colombiana, noviembre 1991. Julita Arciniegas era la directora de la Casa de la Cultura del momento y ella nos convocó a todos los que escribíamos, a los que teníamos relación con la literatura, con el arte, con la poesía, con el teatro. Entonces ella prácticamente al inicio traía el almuerzo para todos el domingo, había un ajiaco y entonces las personas pagaban una pequeña inscripción y con eso tenían derecho al almuerzo. Y el domingo venían los poetas así como de más renombre y nos deleitábamos con el trabajo poético de todos. El Encuentro Sabanero de Poesía fue el primero de los 3 festivales que estamos tratando en este podcast. Este año hicimos el 23 Encuentro de Poesía, pero este evento no tiene 23 años, este evento tiene casi 31 años y fue fundado, fue concebido en la administración de la señora Julita Arciniegas. Era un evento, según hemos logrado indagar con algunos participantes de aquella época, era un evento bastante importante dentro del municipio. Pero poquitos años después, en 1998, surgió también el Festival de Teatro y lo hizo de la mano de 2 personajes muy importantes en la historia del teatro de Tenjo, María Claudia Zapata y Julio Orozco. Fue chistoso porque yo vivo aquí en Chitasugá, en la casa en la finca de mi marido, digamos, de la familia de mi marido, y yo bajaba para el pueblo, se me acerca un muchacho y me dice, yo soy actor, y yo, sí, que usted es la profesora y que yo soy actor, y yo hice no sé qué. Desde ahí nos empezamos a relacionar y Julio lleva conmigo todos esos años, 20 y pico, 30, no sé ni cuántos ya, un montón. Entonces empezamos a hacer cosas, nos invitaban a muchos lados, fuimos a Valparaíso, Antioquia, fuimos a Nocaima, a muchos municipios de Cundinamarca y otros lugares. Entonces se da el momento en que Julio dice, hagamos un encuentro, un festival. Y yo dije, ¿por qué no hacer un festival de teatro en Tenjo? O un encuentro de teatro, con unas condiciones diferentes, con unas condiciones de alimentación, de hospedaje, aunque aquí pues en ese entonces no teníamos hoteles, pero sí podíamos garantizar ciertas condiciones distintas. Y de ahí como que nació mi idea. Yo llegué de ese festival que fue un fin de semana, hablé con el alcalde de turno. Le dije, mira, alcalde, yo quiero hacer esto y esto, un encuentro de teatro en Tenjo. Me dijo, ya casi que estaba cerrando año, no había mucho presupuesto, pero me dijo, listo, hagámosle. Empiece a trabajar y hágale a ver qué sale. Desde el principio, este evento fue un espacio de divulgación del trabajo de las agrupaciones emergentes. Un festival que nació, un encuentro de teatro que fue como la plataforma para los grupos de Sabana Centro, donde pudiéramos hacer como esos intercambios, de que conocer un poco, por ejemplo, qué se está haciendo en Cajicá, qué se está haciendo en Chía. Entonces, inicialmente ese fue como el pilar del festival, de que Tenjo fuera el escenario para mostrar los procesos de escuelas de formación. Pero también fue un lugar en el que se encontró todo tipo de teatro, públicos y actores. Además también empezamos a pensar que haya obras para niños, pero que haya obras para la familia, pero que haya obras para los jóvenes, pero que haya obras en la calle, pero que haya títeres, pero que haya teatro sala. Y tratar de que el público estuviera muy contento y que quizás por estar en las obras se diera como una especie de compartir familiar. Y por si fuera poco, a ese boom que hubo en la cultura en los años 90 y principios del 2000, se unió el Festival de la Ruana y la Música Campesina. Él nace como Festival de Música Campesina, ¿sí? Después es que se le agrega lo del Festival de la Ruana y pues así se queda, ¿no? El Festival de la Ruana y la Música Campesina. Esto se da por dos sucesos importantes. El primero es que pues nos damos cuenta que en Tenjo, en las 15 veredas,
pues habían grupos de música campesina, tanto de familias raizales tenjanas como de población flotante, ¿sí? Personas que llegaban a trabajar en las fincas. Y el segundo, Entonces digamos que acá en Tenjo hay bastante historia musical, de representación musical. Y todo esto, digamos que ahí sí quisimos como darle como relevancia frente al festival, no solamente contando con las veredas, sino lo que había en el centro y rescatando ahí sí la historia musical y sus personajes. pero empecemos por preguntarnos, ¿qué es la música campesina? La música campesina tiene un estilo propio, ¿no? Sí, el merengue campesino, las trovas, digamos que todo hace parte de un pequeño universo de lo que es la cotidianidad del campesino, ¿no? De su trabajo en las fincas, del buen patrón, del mal patrón, de si es, por ejemplo, forastero, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto que sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones comienzan a gestar las letras y esas letras van acompañadas de las coplas. Entonces, ¿qué lo compone? El tiple requinto, el tiple marcante, la guitarra que hace función de bajo como tal, y la percusión menor, ¿sí? Que son las cucharas, que es la guacharaca, los quiribillos, toda esta percusión que sí es muy tradicional del altiplano, ¿cierto? Y por supuesto, el cantante, que va acompañado con coristas que son los mismos músicos de instrumento, ¿sí? Y hay que pues, aclarar, digamos que la gran mayoría de agrupaciones de música tradicional campesina del altiplano, no solamente de Tenjo, sino del altiplano cundiboyacense, se dan por tradición oral. Este festival entonces busca rescatar las raíces de la cultura campesina de nuestro municipio. Digamos, la filosofía del evento siempre fue que esas agrupaciones tuvieran un espacio cerca, digamos, en la sabana, para poder presentarse. Entonces que, digamos que no se perdiera como esa tradición familiar, porque es que realmente es una tradición familiar. En estos 30 años de celebraciones culturales en Tenjo, cada festival ha ido creciendo, fortaleciéndose y dejando huella en la comunidad. Hubo un momento en que fue un punto obligado en los festivales de poesía, tanto que nos poníamos un poco de acuerdo, por ejemplo, con Medellín y con los otros lugares, la Casa Silva, bueno, algunos lugares, nos poníamos un poco de acuerdo para que se pudiera como asistir a todos los encuentros y el Festival de Tenjo. Se le dedicaba casi que 2 semanas a este evento, se traían personas de varios lugares, se hospedaban aquí en Tenjo, tenían correrías por todo el municipio, por las veredas, los escritores invitados iban y daban charlas en los colegios y bueno, era una cosa bastante importante y grande. Cada vez venía gente de más lejos, entonces tuvimos poetas de muchos lugares del mundo que cada año veníamos y era leernos poesía unos con otros. Se donaban los libros, se dejaban los libros para la biblioteca. Cada poeta que llegaba traía 1, 2, 3, 4 libros. Vino Ana Mercedes Carranza, bueno, Maruja Vieira, Dora Castellanos, William Ospina, bueno, una cantidad de poetas de índole nacional e internacional. La tertulia tiene la palabra, los poetas del Centro Colombiano de la Poesía, del Pequeño Parnaso. El festival ha estado creciendo y ya no solo tenemos, o ya no solo contamos con la participación de personas a nivel nacional, sino este año y el año pasado contamos con personas de Argentina, México, Uruguay, Puerto Rico, y eso ha hecho que este evento vaya tomando un nombre a nivel nacional e internacional.
De hecho, el año pasado tuvimos una participación de 30 poemas que enviaron para que fueran leídos y este año tuvimos 100 participantes, en su gran mayoría de Tenjo. Entonces es cuando tú miras que sí hay una población que escribe, que sí hay una población que lee, pero que además disfruta de estos espacios en donde se visibilizan sus trabajos y toda su expresión literaria. Y el Festival de Teatro también tiene una historia tan importante que de hecho ha llegado a ser el evento cultural más importante de Tenjo. Y así ha venido creciendo durante sus 23 años, han pasado un montón de compañías. Una vez trabajé en un proyecto de mirar cuánta gente pudo haber pasado, cuántos asistentes, cuántos artistas, hizo un montón de gente en esta historia tan larga de 23 años de Festival de Teatro. El Festival de Teatro nació gracias al esfuerzo de un montón de personas enamoradas del teatro y la cultura. No fue fácil porque el presupuesto que había era muy pequeño. Me acuerdo que el perifoneo nos tocaba era con un micrófono en la mano y una camioneta y hágale por todas las calles del municipio. Uno de mis temores después de meter tanto la cabeza y insistir por este encuentro de teatro era que el público no llegara a las salas. Pero entonces, para mi sorpresa, todos los escenarios estuvieron repletos. Fue como si, a pesar de las condiciones técnicas que no eran las óptimas, pues, pero sin embargo había una energía y había un cariño y una participación de la gente con ese encuentro que querían ver qué estaba pasando en Tenjo. Hubo momentos en que teníamos obras simultáneas en cantidades de lugares y ellos llegaban y se sentaba papá, mamá, chinos, abuelita, tío, todo el mundo, niños pequeños, señoras adultas, o sea, de todo. Entonces eso era muy rico porque uno vive por el público. Y así fue creciendo poquito a poquito. Ya el siguiente año tuvimos ya un poco más de recursos, ya cambió el gobierno, ya la misma comunidad como que desde ese primer instante que dimos un paso, ya la gente reclamaba el Festival de Teatro. y desde entonces no ha dejado de crecer. Yo me atrevería a decir que en estos 23 años han desfilado por Tenjo las mejores escuelas de teatro de Bogotá. Por ejemplo, ha estado Ditirambo, Libélula Dorada, La Candelaria, Luz de Luna, un montón de compañías de teatro que han hecho y han ayudado a engrandecer lo que es el Festival de Teatro de Tenjo. Y en el 2014, En el 2014, si no estoy mal, pasó a ser patrimonio inmaterial del municipio, que eso también considero que es muy importante. y el Festival de la Ruana no se queda atrás. Los eventos culturales, por supuesto, nacen con una muy buena intención. ¿Sí? Y puntualmente me refiero al Festival de Música Campesina. La filosofía de ese evento era darle un espacio, ¿cierto?, a las agrupaciones de la sabana. Y poco a poco él fue creciendo. Nosotros recibimos agrupaciones de música, o sea, tocando música del altiplano cundiboyacense. Recibimos una agrupación que venía de Florencia, Caquetá. Mira dónde queda eso. Sí, 900 y pico de kilómetros. Y aquí llegaron a participar. Entonces sí, digamos que se cumplía como con esa filosofía con la que se creó, ¿no? Cada uno de estos eventos culturales representa nuestra identidad, nuestra forma de ser tenjanos y vivir este territorio que está lleno de expresiones propias, pero también de otras recibidas desde diversos lugares de Colombia. Generalmente los niños que leen o las personas que leen son como los bichos raros dentro de la población y se vuelven como pequeñas islas dentro de este mare magnum de diferencias. Cuando existen estos eventos, estas pequeñas islas nos volvemos todos un continente, nos visibilizamos y nos fortalecemos. Y sabemos que hay la posibilidad de que existe un espacio para cada uno de nosotros desde nuestras diferencias.
Yo pienso que tanto el festival como todo lo que se ha hecho, hemos sido transformadores, es decir, ha pasado tantas generaciones de actores jóvenes que hemos dejado una huella en mucha gente. Ahorita tenemos en Tenjo ya bastantes grupos independientes que también se han forjado poquito a poquito desde el festival, desde lo que Tenjo les ofrece. Todos estos festivales son puertas a través de las que Tenjo se muestra al mundo, pero también a través de las cuales el mundo llega a nosotros y alimenta nuestra cultura. Son espacios de disfrute y de encuentro que nos tejen como sociedad. Por eso, son parte indispensable del legado inmaterial de nuestro municipio. Entonces, en ese momento es cuando uno dice, sí, lo que estamos haciendo es importante, sí, es necesario y sí, se requiere que continúe este tipo de eventos para la población. Este capítulo corresponde al módulo 5 de las cartillas de la Cátedra de Identidad de Tenjo, un programa de formación para la apropiación social del patrimonio cultural liderado por la Secretaría de Desarrollo Educativo y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo.